Bueno, pues muy buenas tardes tengan todas, todos, todes. Continuando con las actividades de este octavo, coloquio Sexualidades Prohibidas, vamos a continuar con la conferencia La práctica de las sexualidades prohibidas en la Ciudad de México, pese a la moral conservadora, por parte del licenciado Mauricio Gómez Gómez, quien es psicólogo por parte de la UNAM, psicólogo deportivo certificado por parte de la Universidad del Club Barcelona y del Instituto Manuel Fajardo de La Habana, Cuba. Es jubilado del sector salud, es diputado suplente de la cuarta legislatura del PSD, es hedonista, liberal y empedernido, ¿no? Pues te damos la más cordial bienvenida y sin más preámbulo, pues iniciaremos con tu ponencia. ¿Te puedes parar? Sí, claro. Muchas gracias, estimado Raúl, muchísimas gracias. El agradecimiento a toda la parte organizativa, las instituciones y especialmente a ti, estimado Raúl, por la aceptación de la ponencia. Lo que veo es que parece ser que soy el más antiguo, el de más historia acumulada en la vida, lo cual me da mucho gusto el poder compartir mis palabras con ustedes acerca de mi experiencia de vida, que tiene que ver precisamente con todo este asunto, y pues vamos a darle inmediatamente para que el tiempo no nos vaya a comer. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el objetivo es que tengamos nosotros esta parte de identificar a través de esta ponencia testimonial que considera el periodo 1970-2020 la existencia de la praxis de sexualidades prohibidas en la Ciudad de México, pese a la moral conservadora que predomina en su población por medio de un estudio subjetivo personal. Así que pues yo me daría mucho gusto que después de esto nos quedemos con muchas reflexiones acerca de lo que aquí se va a exponer, y pues si no lo podemos discutir aquí, se lo lleven de tarea para poderlo hacer. Bueno, yo soy Mauricio Gómez, nací en 1964 en agosto, por lo tanto ahorita tengo 58 años de vida. Soy oriundo de la Colonia Obrera, una colonia de alto nivel delictivo. Pues nada más tenemos la colindancia con la Buenos Aires, la Doctores y el Triángulo de las Bermudas, así que pues ya sabrán a lo que nos podemos exponer. Soy parte de la generación X. La baby boomer, que fue quienes nos parieron a nosotros, pues es toda una generación conservadora de pleno, así que bueno, pues ahí está, ¿no? Afortunadamente soy de esta generación que tuve la posibilidad de ver el desarrollo tecnológico, lo más importante que el ser humano ha podido crear en toda la historia de la humanidad. Me ha tocado ver desde la televisión blanco y negro a mí hasta Zoom, y bueno, pues obviamente está todo ahí plasmado. Pasamos a la siguiente. He padecido 9 presidentes. ¿Está cabrón? 9 presidentes me ha tocado vivir. Entonces, en pleno uso de razón, ya me tocó Luis Echeverría hasta el actual presidente. Y bueno, pues a mí me ha tocado que me gobierne el PRI, el PAN y ahora Morena. Bueno, y en la Ciudad de México, un cuarto de siglo de los gobiernos progresistas, ¿no? Ya nos tocó un cuarto de siglo. Se dice rápido, pero todo lo que hemos tenido que venir pasando. Entonces, si vamos a la siguiente, por favor, y les pongo todo este contexto, porque pues me asumo que derivado de la interacción con el contexto socio-histórico, político, económico y cultural, he evolucionado hasta ser esta persona en el 2022. O sea, ya me chingué, ¿no? O sea, ya no hay retorno, todo lo que tuve que vivir ya lo viví, y soy lo que soy precisamente gracias a todo este contexto sociohistórico. Bueno, pues cuando era niño, a mí me tocó esta parte católica, en la colonia donde nací, en la Colonia Obrera, como ya les dije, existe la iglesia de San José de los Obreros, y esta iglesia estaba siempre abarrotada. A mí me tocaron todas las misas en latín. Imagínense un chamaquito ahí, a esa edad, tener que ir a escuchar la misa en latín, que yo ni entendía, obviamente tampoco los feligreses, pero pues se le hacía ahí un poquito al tonto, ¿no? Entonces, eso fue lo que me tocó vivir, y también en una sociedad que tenía que ver con toda esta parte de las películas, las novelas melodramáticas. Entonces, en esta parte seguramente a sus papás, creo que no tienen a todos sus abuelos también, o los que tengan por ahí,
les tocó esta parte de Libertad Lamarque, de Marga López, y entonces, como estos grandes títulos, ¿no? El pecado de una madre, ¿no? Entonces, esa parte melodramática. Vamos a la siguiente. Y, desde luego, me tocó esta parte educativa con la religión, pues con los 10 mandamientos, ¿no? A nosotros sí nos tocó esta parte, y pues no fornicar, no, pues está cabrón, ¿no? O sea, neta de entrada, ya, luego no desagradas a la mujer de tu prójimo, luego vamos a ver con algunas prácticas, pues también está medio en chino, ¿no? Y bueno, luego esta parte de este Dios castigador, el Dios castigador que todo lo ve, todo lo escucha, y que además no solamente si no eres mala onda, porque además te castiga, ¿no? Y entonces, bueno, si te masturbabas, te iban a salir pelos en la mano, se te iba a hundir la mollera, pero además te iba a castigar Diosito porque lo andabas haciendo. Esta parte de tener esta presencia, pues ahí está. Bueno, eso es una parte de la parte conservadora, pero imagínense en la colonia obrera. O sea, la colonia tiene un poquito más de 100 años, pulquerías se abrieron abasto. O sea, nosotros hagan de cuenta que esta colonia era la parte limítrofe entre lo que ya estaba construido en el centro histórico y la colonia obrera, la periferia. Entonces ahí se asentó pues la zona roja. Y bueno, pues ahí teníamos las pulquerías, obviamente las cantinas, una muy renombrada en cervecería, el Titán, que está exactamente saliendo del Metro Obrera, por si quieren ir, y pues muchos chavos ahora llegan ahí a la Catedral del Pulque, que está en Boturini e Isabel la Católica. Entonces, también ahí hay una forma, y uno de los únicos cabarets que ya quedan es el Barba Azul, y el Barba Azul, que es un cabaret icónico, ahora ya reabrió sus puertas y ya tiene una connotación más cultural. Comercial, para que se metan ahí a la página y si quieren ir, pues vayan, la verdad se pone bien, y ya está con una visión mucho más actualizada de lo que tendría que ser. Así que ahí, si quieren darse una vueltecita, ahí está. A la siguiente, por favor. Pero, pues obviamente, teníamos una estimulación hipersexualizada. O sea, imagínense, insisto, esa parte conservadora, pero además nosotros viviendo en ese terreno, y adicionalmente, pues todo lo que había alrededor de la sexualización a través, desde el libro vaquero, que todas las veces veía uno este tipo de impresiones, obviamente para los que tenían más lanita, pues se compraban su Playboy, ¿no? O en el gráfico, de 3 pesitos, todos los días salía una chica en la contraportada, ¿no? Entonces ahí estaba en los puestos de periódico. Pero de la colonia obrera al centro histórico, pues han de estar máximo kilómetro, kilómetro y medio, ¿no? Había el burlesque. Quizá usted no sepa ni qué era el burlesque, bueno, pues ahí luego le buscan, pues no puedo extender mucho. Ahí había sexo en vivo. Por eso fue que lo clausuraron, los quitaron. Estaba exactamente uno de ellos frente a lo que es Garibaldi. Entonces, y los cines porno, clásicos, el Savoy y el Cine Río. El Cine Río que después ya se convirtió en erótica. Bueno, en esos dos también se practica, creo yo todavía, sexo dentro de las instalaciones del Cine Río y de estos, ¿no? Entonces, imagínense entonces, pues esta dualidad estaba muy cañona, ¿no? Vivir así. Yo viví, bueno, nací y me desarrollé en una colonia de Manuel Gutiérrez Nájera. Y Manuel Gutiérrez Nájera, ¿quién era? Un escritor y periodista. Entonces, pues así un poquito contradictorio, porque además la colonia obrera pues son puros escritores, eso sí, conservadores y liberales, pero ahí todos compartían. De hecho, ahí se creó el Partido Liberal de los Flores Magón, pero bueno, ahí está. Y ahí donde está este hotel, el Hotel Río, esa es la calle, y a la vuelta de esa calle estaba el Club Quinto Patio. Entonces yo todas las veces que como niño me daba la vuelta, ¿no? Por ahí, pues antes así andábamos en la calle, de hecho además adicionalmente al ladito había un merendero donde vendían unos exquisitos tamales, entonces, y atole, entonces de repente me mandaban a mí, pues veía ahí a la gente, ¿no? Que entraba y las prostitutas y todo esto, bueno, las sexoservidoras. Y pues era obviamente la estimulación y el saber qué es lo que está pasando dentro de ahí, de ese espacio. Vamos a la siguiente. Y ya cuando cursé el CCH Naucalpan, un primo, por ahí yo creo, él iba como el segundo o tercero de semestre de medicina, me invitó ahí a la antigua escuela de medicina, a una plática de sexualidad. Yo ya venía
obviamente con la información pues de toda la banda, ¿no? Porque cuando no tienes a los papás instruidos, pues obviamente era muy difícil que hablaran contigo de sexualidad. Entonces más bien lo que captaba uno era la banda, ¿no? De lo que se platicaba de la sexualidad, y obviamente con esta idea conservadora, pues de repente cuando te encuentras con una conferencia así y te empiezan a hablar de Master y Johnson y te empiezan a hablar de todas sus investigaciones, no, pues mi vida cambió rotundamente. Obviamente te empieza a gustar la información, empiezas a buscarle, y a partir de ahí todos mis roles, en aquel momento, desde novio, esposo, padre, ahora abuelo, siempre me he considerado a partir de ahí una persona liberal, ¿no? Y de esta visión de que pues me vale gorro lo que hagan con su vida cada quien, disfrutarle y hacer felices, y sobre todo hacer bien hedonistas, vamos dándole que la vida se acaba, ¿no? Entonces, de ahí hasta, vamos a la siguiente, cuando voy a cumplir 50 años, precisamente pues yo traía la idea de, a ver, ¿qué onda? Vamos a hacer un proyecto que con mis 50 años pueda decir, estoy haciendo algo que me gusta y que además en ese momento me queda con una reflexión de pues todo lo que viví, y yo traía pendiente dentro de mis diferentes actividades esta parte de la sexualidad. Entonces creamos con mi compañera Rosalena Sánchez un canal en YouTube que se llama De Piel a Piel. Y bueno, pues ahorita les voy a platicar un poquito de la historia, que eso es de lo que se trata. Y cuando empezamos, yo trabajaba en el IMSS, en el sector salud, y pues ahí tenía yo la posibilidad de entrevistar a varios especialistas. Entonces me iba más bien en la ruta, toda esta parte académica, de toda esta parte de la sexualidad visualizado de esa perspectiva, pero de repente nos encontramos un día en una publicación acerca del arrimón consensuado, que no es otra cosa nada más que el froterismo. Y esa página del arrimón consensuado, pues la visitamos, contactamos en aquel momento a quien le estaba coordinando y los entrevistamos. Entonces, a partir de ahí decidimos cambiar la línea del canal y empezamos a buscar a los practicantes, no tanto a la parte teórica, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ir viendo poco a poco algunas cuestioncillas. Pero para poder encontrarlos, tuvimos la suerte de que ya en aquel momento estaban las expo, había dos grandes corrientes de los organizadores de las expo sexo, y en ese momento en el World Trade Center estaba la de expo sexo y erotismo, y ahí sí había conferencias y talleres. Entonces, pues nos acercamos con los practicantes a pedirles que nos dieran entrevistas. Y los primeros que encontramos en aquel momento fue a la gente que practicaba el poliamor. Entonces los invitamos, gente muy abierta, y pues empezamos ahí a platicar. Ellos, traigo aquí ¿cómo se llama? Mi acordeón, porque ya me falla la memoria de repente, pero era Barbie MX y Alto Mando. Ellos dos, solteros, pues obviamente es gente que tiene mucha comunidad y muy abiertos. Ella es psicóloga, madre de familia, tenían 2 niños, él empresario. Y cuando los entrevistamos, lo que nos dijeron es que se habían dedicado precisamente a esta parte del poliamor, tratando de salvar su matrimonio. ¿Por qué? Porque él había sido infiel, y entonces ella también traía esta idea, esta fantasía de poder tener otro tipo de relación, y coincidieron con este asunto del poliamor, y entonces se echaron para adelante. Lamentablemente, después de algunos años, dejaron de estar con esa presencia, no sé si estén juntos o no, pero es una de las prácticas que nos encontramos. La siguiente. Pasamos de ahí a una entrevista con gente que practica el cornudismo, y también gente que dentro del ambiente es muy reconocida, en este caso Miau Miau y Mr. M, perdón, así están en Twitter. Y con ellos también una plática muy abierta. Me llamó mucho la atención, ella chica de 23 años, su marido, porque además estaban casados, o están casados, tenía más de 30 años, le llevaba como 12, 15 años, y pues también a ellos los entrevistamos. Al ratito vamos a hacer una pequeña fracción de la entrevista con ellos. La siguiente. Pasamos al BDSM, estuvo de moda en aquel momento lo que era 50 sombras de Grey, y pues empezamos a buscar a la gente de BDSM y encontramos al colectivo Calabozo, y también los entrevistamos. Esa foto que ven allá arriba es Fernanda Tapia, que escribió junto con Marqués, que es el nombre de él, ese libro, y de hecho ella ha dado muchas entrevistas, ¿no? Con ellos, además con Calabozo, asistimos a varios de sus talleres en el, ¿cómo se llama? El Centro de la Diversidad, que está ahí en la calle de Colima, en la colonia Roma. Y bueno, pudimos ser testigos precisamente de todo
cómo llevan a cabo sus talleres y todo esto. Y pues no podía faltar la parte swinger, ¿no? Entonces ahí también localizamos a Lupita Roma, que también está actualmente muy activa, es una de las pioneras de la parte de swinger. Ellos tenían su local en la calle de López, ahí en el centro histórico. Entonces ya desapareció, ahora estaban antes por Pantitlán, creo que ahora están en otro lado, pero recientemente en Twitter, la semana anterior, estaba viendo que hacen sus space y ellos siguen organizando actividades, no solamente en la Ciudad de México, sino ahora también fiestas en Acapulco y por aquí y por allá, lo cual pues ya es muy interesante todo esto. Entonces, después de ello, les quiero comentar que los conservadores de YouTube tuvieron a bien cancelarnos el canal en julio del 2020, ¿no? Entonces, hubo una corriente de tiempo en cuanto a cancelaciones de canales en YouTube, pues, porque el algoritmo pues, empezó ahí a marcarnos esta parte. Y les quiero comentar que estos son los 10 top que teníamos nosotros como en materia de reproducciones, de millones de reproducciones, que a mí nada más les digo uno, el tema del incesto. 2022, bueno, en aquel momento antes, el incesto formaba parte de una búsqueda permanente. Y hay muchísimas notas y muchísima práctica del incesto. Ave María sin pecado concebido, así es la neta del planeta de lo que se vive no solamente en México, sino a nivel mundial. Y bueno, lo que tenemos que encontrar es precisamente que toda esta parte de la sexualidad, la práctica del sexo, pues vende. Hay un turismo sexual que genera una cantidad millonaria de billete. Muy grande, muy grande, muy grande. Y México, en materia de lo que es el turismo swinger, es la cuarta posición. Dentro de todo este ambiente conservador de todo el país y de la propia Ciudad de México, esta es la cantidad de dinero que se da. Les decía yo, les ponía como referencia precisamente lo de Lupita Roma, ¿no? Lo que encontramos también en todos estos colectivos es que también se tiran unos a otros, unos los puros, los que no debemos hacer negocio y que debemos así filosóficamente y teóricamente, por ahí, y los otros que no, que pues hay que hacer productiva este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se dan sus agarrones, cada quien en sus comunidades. La siguiente. Y bueno, pues la doble moral, ¿no? Mejor representada por el panismo con todas estas actividades que finalmente se ventilan, se quedan ahí, y en este caso, digo, lamentablemente Panchito Cachondo ya no está con nosotros, se nos adelantó, pero por ejemplo, pues él tuvo que romper con el PAN, lo tuvieron que correr, pues por su posición realmente respecto a todo esto. En mi caso tuve la fortuna en algún momento de hacer campaña con él, y les comento que ahí en Izazaga, donde estaba Viana, no sé si algunos lo ubican, era central de Izazaga, al ladito había precisamente un cabaret que era el Butterfly, en donde mucha gente trans estaba ahí, y en aquel momento, cuando llegamos, abrieron el micrófono, o sea, algo inusual, que un espacio de esa naturaleza lo abrieran para que estirara su choro Pancho, ¿no? Pero bueno, ahí está la moral representada precisamente de lo más extremo que es el panismo. Pero nada más el PAN, no, en todos los partidos hay conservadores, en todos. Hay alguna historia, quien le gusta ver, por ejemplo, Canal 11, en un día, John Ackerman entrevistó precisamente a Fernanda Tapia. Y Fernanda Tapia le dio una clase y lo peor que pudo haber hecho es haber exhibido esa parte conservadora de John Ackerman. Para que no les digan y para que no les cuenten, chequen esa entrevista. Y bueno, en la Ciudad de México, a nivel educativo, institucional, solamente en una administración que fue la de Marcelo Ebrard, se atrevió a publicar o intentar publicar un libro que fue en materia de sexualidad, Tu futuro en libertad. Bueno, se le dejó venir toda la sociedad de padres de familia e impidieron que se pudiera distribuir en lo que era el bachillerato y tercero de secundaria. Y no pudo hacer nada porque a nivel educativo el Distrito Federal, en la Ciudad de México, depende de la SEP federal. Entonces eso sucedió. Y les platico, ¿no? A mí me tocó participar para CONAFE en este librito,
de Hablemos de Sexualidad, y nada más así les comento que al interior del grupo de los que conformábamos ahí estas instituciones, las discusiones también entre los que teníamos una visión diferente de lo que teníamos que presentar en el libro y los conservadores fue terrible. Con mi jefe, que además es muy buena persona, pero que en esta materia hubo una discusión muy fuerte con Rafael Camacho Solís, pero fuerte. Imagínense discutir con su jefe dentro de estas sesiones en donde pues, públicamente, ¿no? Entonces, porque con AFE lo que tienen es que ellos producen los materiales para que jóvenes en sus territorios puedan dar estas pláticas. Entonces, era muy álgida la discusión de qué es lo que podrían dárseles, ¿no? Vamos rápidamente a la siguiente. Y les presento un breve video, dura 4 minutos, nada más para que ubiquen un poquito de qué se trataba de este canal. La esposa dentro de la pareja es la que tiene la libertad de tener aventuras sexuales con otros hombres, mientras el marido se mantiene completamente monógamo o fiel, entre comillas, a su mujer. Y esto normalmente es decisión del marido, o sea, no es la mujer la que lo propone, la que dice, ay, déjame a mí salir a divertirme y tú te quedas en la casa. Es más bien el hombre que está tan enamorado, identificado y seguro de la relación que tiene con su mujer, que lo que le excita es verla a ella disfrutar de su sexualidad con otros hombres. Yo me excito mucho más viendo a mi esposa con alguien más, y nos ha ocurrido que hemos estado un par de veces con parejas, yo estoy con otra chica, y la verdad es que yo estoy absolutamente distraído por lo que le están haciendo a mi esposa, y a mí eso de entrada no se me hace justo con la mujer con la que estoy, y tampoco yo lo estoy disfrutando, ¿no? Yo accedí sin ningún problema cuando mi esposo me propuso que visitáramos un antro swinger y que entráramos un poco dentro de ese rubro, ¿no? Yo dije, ok, esto está padre, esto es para disfrutar los dos, esto los dos tenemos la misma posibilidad de estar disfrutando. Después yo me di cuenta de que él no lo estaba disfrutando, que él lo que realmente disfrutaba era no estar dentro de la acción, era ser el espectador. Yo jamás he tenido dudas. Y entre más las cosas han madurado entre ella y yo, más yo trato de que la relación de ella con alguien sea mucho más entera. O sea, sí, de corte sexual, pero más exacto, ¿no? O sea, como que ella sí se sienta... yo creo que lo principal que puede tener alguien como yo, un hombre así que desea eso, es que sea su esposa la que quiera estar con esa persona. O sea, es un acrónimo que engloba muchísimas prácticas que se llevan a cabo a través de un intercambio erótico de poder que pueden o no implicar dolor o sensaciones dolorosas. B es de bondage, que es sometimiento o inmovilización para las personas. D, que es disciplina o dominación. S, que es sumisión o sadismo. Y M, que es masoquismo. Hice a los 14 años porque tenía yo desde muy niño, desde los 8 años más o menos, necesidad de tener sensaciones, necesidad de poder experimentar cosas. Fui una persona muy precoz. Y aunque toda mi infancia fue muy contenta, muy feliz, muy divertida, siempre hacía falta una sensación más. Y empecé con fetichismo. En un principio yo le estaba diciendo que a mí me interesaba mucho aprender a dominar, aprender a controlar, aprender a a ejercer fuerza sobre alguien. Y me dijo que la mejor forma para poderlo hacer era saber qué se siente. Yo recuerdo tener fantasías o imágenes que tuvieran que ver con BDSM, aunque yo en ese momento no sabía, muy chiquita, de 10, 11 años, obviamente yo no sabía que era esto, y bueno, empecé a experimentar por ahí de los 12, yo misma, azotándome con un cinturón. Hay una idea medio rara del BDSM que todos son fregadazos, y no. El BDSM puede ser desde un juego de una pareja, que está uno vendado de los ojos, recostado en su cama y jugando con una pluma, mientras los dos entiendan que hay un intercambio erótico de poder, alguien domina y alguien se deja, con una pluma puedes controlar a una persona. Roles no siempre están establecidos para toda tu vida. Por ejemplo, yo cuando empecé, yo siempre me he identificado como switch, no tanto como dominante. Yo empecé como switch,
pero más enfocado hacia el lado sumiso. Okay. Entonces yo en mis primeras experiencias fui sumisa y buscaba aprender, pero siempre estuvo presente esa partecita, ¿no? De poder tener a alguien bajo mis órdenes. Bueno, en el caso de las sumisas, la mayoría de las sumisas son mujeres muy fuertes, independientes, la mayoría con cargos de poder, que bueno, buscan ese como que equilibrio, ¿no? A la hora de su intimidad. Ahí le paramos antes de pasar me parece que es la última lámina. Lamentablemente, cuando nos cancelaron el canal, perdimos como el 60% de nuestro material. Bueno, quien tenga ahorita aquí algún canal, lo haga, respalden. Esos son los dueños de la plataforma y en cualquier momento te desaparecen tu canal y ya no lo recuperas y tu material se perdió. Entonces sí lamentamos mucho. Yo sí entré en depre porque pues sí estaba ya con mucha información y además pues es material que ya no vuelves a recuperar, primeramente en tiempo y en forma, ¿no? Que pues no es lo mismo y pues la verdad es que sí fue lamentable. Entonces vamos ya aquí con las reflexiones finales. Y me refiero, la doble moral de la sociedad mexicana continúa en pleno siglo XXI. Afirmo contundentemente. Obviamente en este México diverso, pues entendemos que en todos los estados se comporta de manera diferente la sociedad. En esta Ciudad de México, que nos decimos muy progresistas, hay un montonal de conservadurismo, tanto en la población, en la sociedad en lo general, como en la gente que nos ha gobernado durante 25 años. Que no nos digan que son progres, no es cierto en términos generales, porque si no ya estuviera regulado muchas cosas. Es así de sencillo. Hay muchas cosas, hace rato que escuchaba a la gente de Puebla, pues simple y sencillamente es una lucha que en la Ciudad de México se tiene, como dijeron por ahí, hay colectivos. ¿Por qué no se ha logrado la regulación del trabajo sexual? Así, a todos los diputados de la Asamblea Legislativa, yo lo viví. El único gobierno que sacó adelante alguna legislatura a favor de toda esta parte que tiene que ver con la sexualidad o con otro tipo de relaciones fue la de Marcelo Ebrard. No le hago publicidad, simplemente es la neta del planeta. Las sociedades de convivencia, que después se transformaron en los matrimonios igualitarios, en ese sexenio fue, en todos los demás todos le sacaron al parche. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí en pleno siglo XXI está así. La educación sexual institucional escolarizada es muy primitiva. Siempre, me faltó decirles que pues a mí en la primaria y en la secundaria, todo lo que me daban era el aparato reproductivo masculino y femenino, para de contar, ¿no? ¿Por qué? Porque era la visión precisamente de la parte religiosa de decir, hey, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, yo educo a mis hijos en la casa. Y les acabo de decir hay el testimonio de los libros, de ese libro que no se pudo implementar en la Ciudad de México. Entonces, lo que tenemos todavía hasta la actualidad, tengo mi nieta en 5º año, y hasta la actualidad sigue siendo exactamente lo mismo de hace décadas. Es increíble que no tengamos la apertura para platicar de erotismo y de muchas otras cosas que ustedes conocen y saben, y que pues obviamente este coloquio, pues obviamente ha quedado perfectamente manifiesto. Es increíble. Y vuelvo a lo mismo. Desde hace 3 años, 4 ya, se tiene control, ahora sí, de la SEP federal. ¿Por qué no se ha impulsado algo y dejarlo establecido? ¿Sería importante o no? Yo digo que sí. ¿No? Digo, de acuerdo a la onda freudiana, el sexo no es lo más importante, es lo único, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando ya tienes el control, bueno, ok, no lo quiero impulsar a nivel federal, pues en la Ciudad de México que ya tengo esa relación, ¿no? Rápidamente, el Ejecutivo y el Legislativo son omisos ante la realidad existente, los colectivos están sin regulación, todo es en lo oscurito, todo. Todos estos colectivos tienen que entrarle con su lana para que operen en las delegaciones donde están instalados, esa es una realidad. Vivimos en un mundo altamente sexualizado, no hay ninguna duda, ahora mucho más. Nuestros niños obviamente tienen esta situación. ¿La religión católica ha disminuido su influencia y los jóvenes de la Ciudad de México? Sí. Ya, afortunadamente algunos ya ni siquiera van a la iglesia, ni mucho menos. Las sexualidades prohibidas han existido por décadas en la Ciudad de México y desde la clandestinidad han permanecido, se han desarrollado y fortalecido pese a la moral conservadora. Sí.
y han crecido y se han desarrollado. Hay un montonal de comunidades de todo tipo, además con subdivisiones, con subcategorías, y pues ahí está, ¿no? Amarnos los unos con los otros, está chido. Y ahí está, cada quien funcionando, y que eso es lo que podemos dar. Yo doy gracias precisamente a que me ha tocado observar todo este desarrollo. Esperaría yo que en algún momento todo esto se pudiera ya realmente institucionalizar, de tal manera que todos encuentren el sustento de sus derechos. Finalmente, pues muchísimas gracias por la atención, gracias precisamente. Pues muchas gracias, Mauricio, por tu destacada ponencia. Pues iniciemos la ronda de preguntas. ¿Quién dijo yo? ¿O quién dijo él? También se vale. Está la página de Piel a Piel, y los pocos que tenemos, perdón. Está la página de Piel a Piel en Facebook, y los pocos que tenemos los vamos a empezar a subir nuevamente, porque también corremos el riesgo de que Facebook también nos quite la cuenta, y luego como está ligado a nuestros perfiles personales, pues desaparece, ¿no? Pero lo que estamos buscando es pues, lo que están haciendo ya muchos youtubers y gente también en Facebook. Ahora, por ejemplo, sexo se escribe S con 3, X y 0, ¿no? Para que no lo localice el algoritmo. Entonces, pues vamos a jugárnosla y vamos a subir los videos que tengamos ahí. Entonces, a partir de la próxima semana seguramente encontrarán. Hay algunos ahí. Y también lo que vamos a hacer es que hay otro sistema, otra plataforma que es Dailymotion, que también ahí, ese canal ya existe, y están ahí los de BDSM y lo de cornudismo. Si ustedes buscan ahí en Dailymotion el canal de Piel a Piel, ahí los van a encontrar, y sí están ahí esos videos. Adelante. En la Ciudad de México, en los riesgos que se corren dentro, por ejemplo, de la comunidad BDSM, son altísimos. Entonces, habría que hacer como una balanza, decir, bueno, que si hay mucha libertad en el rollo del BDSM, la comunidad swinger, los cornudos, etcétera, pero el riesgo de salud y el riesgo a las integridades de algunas personas, ¿qué onda? Sí, o sea, que sí se ha aperturado, te digo, yo conozco algunas comunidades, pero ¿y los riesgos que se viven y que son reales? ¿Qué onda? Tendrías que partir, ok, desde una educación sexual, como dices, la gente no sabe qué es sexo, qué es sexualidad y qué es erotismo. Ahora vete a todas estas nuevas diversidades y formas de identificarte con la sexualidad, eso es arriesgadísimo. Y aparte no hay legislación. Sabes que en el BDSM va la chava y te denuncia y terminas en el bote, ¿no? Entonces, ¿qué onda? O sea, es como un tema muy complicado, ¿no? A ver, yo te respondería con 3 cuestioncillas. La primera es que siendo mayores de edad, a los 18 años, estás en completa libertad de decidir qué es lo que quieres hacer con, bueno, hace rato estaba leyendo las cartulinas del grupo de feministas, qué hacer con tu cuerpo. Entonces, de entrada es así, tú decides a partir de ahí qué es lo que quieres hacer con tu cuerpo. Segundo, es que iba para allá. La segunda cosa es, siempre hay que acercarse a tener la información correcta. Esta situación respecto al BDSM, por eso les decía, ahí en el Centro de la Diversidad, en Colima, en la calle de Colima, en Insurgentes, ellos hacen talleres e informan acerca de cómo es la praxis, porque hay precisamente una serie de ideas que están fuera de lo que significa la parte de la seguridad, por ejemplo, en donde ellos tienen palabras claves, en donde hay todas estas comunidades tienen reglas de convivencia y de participación en la práctica, y ha funcionado muy bien. Yo lo que les sugiero es que se acerquen, que identifiquen la información para que en ese momento no se vayan a confundir respecto a una serie de mitos que hay alrededor. Ahí decía,
hasta con una pluma en el cuerpo puedes en ese momento tener esa praxis, porque ahí el rol importante es el juego del poder, que alguien lo ejerce y que alguien está en esa parte masoquista, ¿no? Eso es lo que yo te podría decir. Y la tercera situación, ya para terminar, es que todo lo relacionado con estas comunidades, insisto, tienen sus propios adversarios internos, ¿no? Entonces, sí hay que poner mucha atención de todos estos debates que se dan en el interior de ellos. Insisto, que dicen, es que no es puro, es que están haciendo negocio. Hay cosas que también tendrían que conocer en esa parte. Entonces hay que informarnos, que es la parte medular. Una pregunta más. Y, Por ahí. Sí. Bueno, yo tengo una duda respecto al BDMS, sobre todo con la cuestión de cómo la sociedad podría dar paso hacia la apertura sexual, sobre todo, ya que existe cierto arraigo, podría decir, en mi cercanía o localidad, o incluso hasta en el país, no podría afirmarlo al 100%, pero existe todavía esta concepción de la materialización del cuerpo, de la materialidad, de una cuestión de pertenencia, de que tú me perteneces, y no existe esa clase de apertura en las manifestaciones sexuales, sino que en algún punto en las relaciones se pierde. Entonces, ¿cómo sugeriría que la sociedad puede irse abriendo a estos nuevos paradigmas y pues quebrar estos estigmas? Para mí, el valor más preciado de todos los seres humanos es la libertad. Y a partir de la libertad y de su aplicación tuyo como individuo dentro de la sociedad, vas construyendo una sociedad libertaria. Y en esa sociedad libertaria encuentras en ese momento la posibilidad de elección. Esa es la parte más importante que creo que nos falta en la construcción de las conciencias de los mexicanos y las mexicanas. Tenemos que aprender a tener esa libertad para que cuando yo sea adulto, tome las decisiones como adulto. Lo hablo desde el punto de vista de la psicología. Todas estas relaciones tóxicas que ahora se les denomina, pues son construidas de dos personas adultas. ¿Por qué entonces esas relaciones no se fortalecen y se llevan de manera, entre comillas, correcta, funcionales, que es el término adecuado, para que en ese momento estas comunidades funcionan a partir de que tú vas construyendo con tu pareja la práctica o no? Escuchamos a la gente de Miau Miau, ¿no? Que decía, es que es el diálogo, es como vas construyendo, no es que de la noche a la mañana alguien diga, no, yo quiero practicar BDSM o no, vas construyendo con tu pareja la posibilidad de incorporarte o no a este tipo de prácticas. Y esa parte me parece que es la fundamental. Una cosa es la sociedad y otra cosa es la parte institucional, que la parte institucional es otro boleto. Pero como sociedad, yo lo que creo es que hay que construirlo ustedes que son jóvenes, en la parte de asumir la libertad precisamente en pensamiento y acción. Pues muchas gracias, Mau, y esperemos saber pronto de piel a piel, ¿no? Te entregamos la constancia, es un gusto escucharte y muchas gracias. Continuar. Gracias. Pues Gracias, continuamos muchas gracias. con Muchísimas gracias. las actividades del coloquio.